¿Sabes por qué no paran de cobrarte cada vez más en tu factura de la luz? Pues yo tampoco. La verdad es que esto es una realidad que nos afecta a todos y es que no tenemos ni idea de por qué el precio de la luz está subiendo. Pero bueno, como en este canal se trata de aprender cosas nuevas, cuando tenemos una duda, pues lo que vamos a hacer siempre es acudir a expertos. Y en el día de hoy os traigo una entrevista brutal con Manuel Fernández Ordóñez. Él es doctor en física nuclear y uno de los mayores expertos de España en el sector energético. ¿Qué es lo que vamos a aprender con él? Pues básicamente a entender por qué el precio de la luz no para de subir en España. Vamos a tratar de determinar cómo se construye un precio a través de un ejemplo de una factura real, una factura mía, personal, que vais a ver todos, para ver cuáles son los trucos que debemos de hacer para ahorrar dinero en nuestra factura de la luz. Vamos a ver quiénes son los causantes, quiénes son los que tienen la culpa de todo esto, si es un contexto global, si es el gobierno, si son las eléctricas, si es la nuclear. Todas estas respuestas las vamos a resolver en una entrevista que os he preparado y que me parece brutal. Así que nada, si quieres aprender por qué no paran de cobrarte cada día más a través de tu factura de la luz, creo que este vídeo es importante. Así que nada, os dejo con él y espero que lo disfrutéis. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el día de hoy, la verdad que tenemos una entrevista muy especial. Hoy podemos contar con Manuel Fernández Ordóñez, que bueno, como habréis podido observar en la introducción, pues él es licenciado en física de partículas y doctor en física nuclear y bueno, especialista y profesional del sector energético. Entonces, bueno, como os estaba comentando anteriormente en esta pequeñita intro, pues contacté con Manuel y pues un poco para resolver todas estas dudas que nos encontramos en nuestro día a día y sobre todo con esta preocupación que creo que tenemos todos, yo me incluyo, con los precios de la luz que no paran de subir. Manuel, como digo, es un especialista, es profesional del sector y viene hoy pues a explicarnos un poquito qué es lo que está ocurriendo. Así que, Manuel, lo primero, agradecerte que nos regales estos minutos y bueno, te dejo también que hagas una pequeña introducción a lo que te dedicas, de qué trabajas y que hagas una pequeñita introducción de tu carrera profesional. Muchas gracias, Héctor. Es un placer estar aquí con vosotros en tu canal, con toda la gente que te ve. Bueno, pues yo, como bien has dicho, estudié física en su momento en la Universidad de Santiago, luego durante unos años pues hice investigación fundamental en física nuclear, a medias entre Alemania y Santiago, luego hice investigación 4 o 5 años más en Madrid, también en física nuclear, en temas de ciclos de combustible avanzados. Y luego ya di el salto a la empresa privada. Trabajo en una empresa de ingeniería del sector energético en España, pero bueno, es una multinacional, trabajamos en muchos países del mundo y bueno, llevo muchos años haciendo divulgación sobre el sector energético. Perfecto. Bueno, también comentaros a todos vosotros que vais a tener en la descripción canal y todo lo que es redes sociales de Manuel y por lo tanto, pues bueno, pasaros por allí porque la verdad que el contenido es súper interesante. Entonces, bueno, Manuel, si me permites, hemos organizado la sesión en varias preguntas clave. Como digo, yo me voy a poner desde la perspectiva de una persona de a pie, una persona que tiene pues dudas sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces la primera pregunta yo creo que es clave. ¿Qué ocurre en España? ¿Por qué nos encontramos ahora mismo en una situación en la que la luz Ujú. no para de subir? Bueno, lo primero que yo creo que debemos explicar bien para que la gente lo entienda es que no estamos ante una situación que sea exclusiva de España. ¿Vale? Estamos ante un escenario de subidas generalizadas del precio de la electricidad en toda Europa. ¿Vale? En toda Europa y es fundamentalmente por una razón primordial y luego una razón secundaria. La razón primordial son los altos precios del gas en los mercados internacionales. ¿Vale? Y la segunda razón, más secundaria, ¿vale? Sería la subida de los precios de los derechos de emisiones de CO2 en el mercado de emisiones de la Unión Europea. Fundamentalmente esas son las dos causas que han originado esta escalada de los precios de la luz. Luego es cierto que hay unos países que son más sensibles o menos sensibles a los altos precios del gas, dependiendo de cómo sea su mix eléctrico, pero en mayor o menor medida casi todos los países de Europa tienen algún porcentaje de gas en su mix y por tanto son sensibles a estos altos precios de la electricidad. Por tanto, no se trata de un problema exclusivamente español, si bien es cierto que en España tenemos unos precios altos en la zona alta de los europeos
y bueno, mañana vuelven otra vez a precios altísimos. El pool mayorista va a marcar 175 euros mañana, otra vez. Vale, perfecto. Manuel, aquí una pregunta y sobre todo desde el desconocimiento, ¿no? Porque se habla mucho de precio minorista, precio mayorista. ¿A qué se refiere cuando escuchamos, por ejemplo, en prensa o lo escuchamos en la televisión? ¿Cuál es esta diferencia? ¿Cómo se lo podríamos explicar a una persona bueno, que no sabe nada? Bueno, el precio mayorista es el precio al que los productores de energía, es decir, las centrales eléctricas, venden su energía en un mercado mayorista, y el precio minorista es el precio al que te lo venden a ti en tu casa. Y son dos precios completamente distintos. Haciendo una analogía muy fácil, es como la lonja del pescado. Digamos que el precio mayorista será el precio al que se rula la merluza en la lonja, y el Perfecto. precio minorista es el que lo pagas tú en la pescadería. Y son precios completamente distintos porque hay muchos intermediarios por el medio, ¿no? Perfecto. Y digamos, dentro de lo que sería una construcción de un precio básico, es decir, Ujú. esta sería, digamos, como la segunda pregunta que nos podríamos hacer. ¿Qué apartado? Porque se habla mucho también de los grandes márgenes de las empresas eléctricas, de Ujú. que hay una gran parte también que es a nivel de impuestos. Es decir, dentro de lo que sería una estructura de precio global, ¿cómo podríamos o qué grandes bloques son los que destacan? Y luego, si quieres, podemos hacer un ejemplo incluso con una factura que pondremos en pantalla para que podamos ir viendo cuáles son los conceptos clave en los que debemos de fijarnos para saber realmente qué es lo que encarece, ¿no? Porque de un precio final tenemos como intermediarios, tenemos impuestos, tenemos ciertas partidas que lo que van haciendo es encarecerlo, pero hay veces que le podemos echar la culpa a un cierto eslabón dentro de la cadena, pero a lo mejor nos estamos confundiendo. ¿Cómo podemos detectar esto? Bien, la manera en la que se construye el precio de la electricidad que tenemos en nuestras casas, ¿no? Va construyendo como por bloques, ¿no? Para que nos entendamos. Hay un bloque que es el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Es decir, Mm, aquí la empresa que a ti te vende la electricidad en tu casa, que es tu comercializadora, va al mercado mayorista y compra la electricidad, y la compra al precio al que esté. Y ese es el mercado mayorista, precio de la energía en el mercado. ujú. Luego está el precio de traer la electricidad hasta nuestras casas, es decir, las redes de transporte, las redes de distribución y la comercializadora. ¿Vale? Ese sería otro bloque. Vale. Luego está el bloque de todas las partidas que los sucesivos gobiernos que nos han gobernado han ido metiendo en el recibo de la luz y que nada tienen que ver con el suministro eléctrico. Son costes políticos. Por Ujú. ejemplo, las primas a las energías renovables, cogeneración y residuos, los costes extrapeninsulares, el déficit de tarifa, los intereses sobre el déficit de tarifa. Todo eso sería otro gran bloque. Vale. Y luego el último bloque es el bloque de los impuestos. ¿Vale? Entonces, Perfecto. para que nos hagamos una idea, antes de todo este escenario de subida de precios, pongámonos hace 3 meses, ¿vale? 2 meses. El precio de la electricidad es más o menos un 25%, ¿vale? El precio de traerla hasta tu casa es un 20%. Entonces, más o menos, digamos que el precio de la Todo lo electricidad extra. más traerla a tu casa es un 45%, ¿vale? El otro 55% son movidas del gobierno. O bien partidas que han metido en la tarifa, como primas, subvenciones, costes extrapeninsulares, etcétera, o bien impuestos. ¿Vale? Se habla mucho de los márgenes de las eléctricas, pero bueno, el que realmente lleva un margen en la electricidad es el Estado, no las Ujú. eléctricas. Perfecto. Yo creo que ha quedado bastante claro, Manuel, sobre todo porque es una de las gran dudas que nos hacemos las personas que lo vemos desde fuera, ¿no? Porque en este entorno sí que es verdad que se pone el foco en que hay empresas que están ganando mucho dinero. Uh -huh. Pero claro, se nos olvida también esas grandes partidas, como bien has explicado, en las cuales pues representa el 55% de lo que sería un precio total. Por lo tanto, esto, la verdad que muy interesante. El siguiente de los puntos que habíamos comentado viene un poco a lo que sería cómo podemos leer una factura tradicional, cómo podemos leer una factura de cualquiera de las personas bueno, que tenemos contratada pues, con una empresa en lo que sería la distribución de electricidad. Porque aquí también luego comentaremos, ¿no? Un poquito pues esa diferencia entre lo que sería una tarifa plana, una tarifa fija o una tarifa variable, que creo que puede ser Uh -huh. interesante, sobre todo en los momentos en los que estamos ahora. Pero por Uh -huh. hacerlo sencillo, que bueno, yo te he pasado una pequeñita factura, la pondremos ahora mismo en pantalla para... O sea, ¿qué es lo que realmente nos tenemos que fijar
para saber cuáles son las partidas, cuáles son las cosas en las que tú personalmente te fijas cuando te llega a tu casa? Bueno, la factura eléctrica en casa, pues hay mucha variedad, ¿no? Fundamentalmente las separamos en dos bloques. ¿Vale? La que está regulada, ¿vale? Que llamamos PVPC, se llama Precio Voluntario Pequeño Consumidor, es la tarifa regulada, y luego están las tarifas del mercado libre. Y ahí ya, pues en las tarifas del mercado libre, pues uno va al mercado y busca ofertas, igual que busca en las compañías de teléfonos, ¿no? Busca uno la mejor oferta para cambiarse. En el tema de la electricidad es exactamente lo mismo, las ofertas que le haga cada uno. Nosotros hasta ahora, todos los profesionales del sector eléctrico generalmente estábamos en PVPC, en precio regulado, era el más barato. Siempre fue el más barato, ¿vale? De hecho, estábamos en PVPC con discriminación horaria. Siempre fue lo más económico y lo más rentable. Ahora mismo, estas últimas semanas, con las enormes subidas del precio de la luz, el PVPC está carísimo, carísimo, ¿vale? Y hay mucha gente que se está yendo del PVPC y se está yendo a Mercado Libre, porque en Mercado Libre hay ofertas con precios sensiblemente inferiores al PVPC. Perfecto. Yo ahora mismo, yo sigo en PVPC porque soy un dejado, ¿vale? Y por no cambiarme, pues sigo en PVPC. Podría cambiarme a Mercado Libre, pero todos aquellos que se cambien de PVPC a Mercado Libre, por favor, que tengan una cosa en la cabeza muy importante. Que no firmen ningún contrato con permanencia. No firmen ningún contrato con permanencia. ¿Por qué? Porque estos escenarios de precios altos de la electricidad pasarán, ¿vale? Lo que nos dicen los futuros del gas es que en la primavera del año que viene los precios volverán a unos niveles más o menos normales, el pool mayorista volverá a situarse en el entorno de los 50, 60 euros, los precios de la electricidad van a bajar, el PVPC volverá a ser barato y si te han pillado con un contrato fijo a 2 años con permanencia, pues vas a perder dinero 1 año y medio. Entonces, si nos queremos ir del PVC, está bien, porque ahora está muy caro, pero ojito con lo que firmamos, ¿vale? Cuando hablas de PVPC, ¿te estás refiriendo a lo que sería una tarifa flexible y Mercado Libre con una tarifa fija? Lo digo porque yo en este aspecto, como ya te digo, no lo tengo muy interiorizado, por si cuando nos hablan de tarifa variable o tarifa fija, si es el mismo concepto o si eso es otra cosa aparte. Bueno, el PVPC es un precio regulado y es un precio regulado por el gobierno. Vale. ¿Vale? Con lo cual se limita, es un precio que todos los días, el día anterior, se publica en la página de Red Eléctrica qué precio vamos a pagar por la electricidad en nuestras casas al día siguiente. Vale. Con lo cual conocemos de antemano el precio que vamos a pagar al día siguiente. Es un precio regulado y el margen de la comercializadora también está regulado. Por lo tanto, no hay sorpresa, sabes lo que vas a pagar. Efectivamente, el PVPC tiene distintos tramos, tiene 3 tramos, los tramos que cambió la ministra en junio, tiene tramo valle, tramo llano y tramo punta, ¿vale? La electricidad es más cara al mediodía, es más cara por la tarde-noche, tiene un llano en el medio y es muy barata de madrugada y los fines de semana, que es tramo llano. Bueno, muy barata entre comillas, ¿vale? Era muy barata hasta ahora, ¿vale? Con lo otro, también tienes tramos o una tarifa fija. Ya lo que negocies, ya pues hay mercado libre, pues oye, ya lo que te ofrezca tu comercializadora y lo que quieras comprar. Pero claro, obviamente, si el mercado tiene valles y puntas, porque el mercado mayorista tiene valles y puntas, porque a las horas a las que hay más demanda, la electricidad es más cara que a las 3 de la mañana, que hay menos demanda, pues claro, si alguien te ofrece una tarifa plana que vas a pagar absolutamente lo mismo todo el día, pues no te preocupes que ya se cubrirá él para no perder dinero en ninguna hora del día, con lo cual probablemente estés pagando más caras todas las horas del día, ¿no? Claro, eso es un poco vas a una tarifa que sigue el mercado, ¿no? De alguna manera. Claro, eso es un poco la idea, porque en este caso el comercializador, claro, tiene que cubrirse para que no haya momentos en los cuales se le descuadre. Por lo tanto, entiendo que te va a meter un margen mayor previendo, ¿no? Que vas a tener un precio estándar, pero él lo que cogerá, digamos, es una banda, hará una desviación estándar o cualquier fórmula matemática que le permita, ¿no? Cubrirse siempre en torno a una media. Para... El comercializador siempre juega a estar cubierto. Claro. Él tiene un contrato contigo, él sabe que te tiene que suministrar electricidad a un precio fijado y claro, cuando él bate al mercado gana y si se queda por debajo del mercado pues pierde. Entonces él va a intentar minimizar sus pérdidas, por supuesto. Nadie da duros a pesetas, ¿no? Que se es decía. decir, pero en este caso, Manuel, el spread que te puede aplicar es
lo puede fijar la propia compañía. Si tú al final firmas el contrato, ya está. Sí, pero por ejemplo, cuando en PVPC, antes del cambio de las tarifas de junio, cuando PVPC, por ejemplo, yo estaba teniendo en Valle, estaba pagando el megavatio hora a 40 euros y en Punta lo estaba pagando a 11, ¿vale? Compañías como Holaluz te ofrecían una tarifa plana con todo a 16 o a 17, a 170. Yo estaba pagando a 40 y a 110 y ellos te ofrecían una tarifa plana a 170. Claro. Pues fíjate, en el Valle está pagando electricidad 4 veces más cara que yo. Sí, incluso en el punto más caro estás por encima. Vale. Exacto. Exacto. Y aquí, Manuel, claro, porque, digamos, esto desde la pequeñita economía doméstica de cada uno, ¿cómo puede hacer un poco ese cálculo? Y insisto, en esa parte de la factura, ¿cómo puede ver cuánto le están cobrando en cada uno de los tramos o saber un poquito, en función de esta factura que te he pasado, más o menos cuáles serían los bloques en los que debería de fijarse para hacer la comparativa y decir, oye, me conviene más esto, me conviene más lo otro? Bueno, si podemos ver la factura... Sí, la pondremos ahora mismo en pantalla para que la puedas ver. Vale, yo en esta factura que me has enviado, para empezar, yo quería hacerte una pregunta porque es muy importante. Mira, para ahorrar en la factura de la luz, son muy importantes dos cosas. Bueno, tres cosas. Dos relativamente sencillas y una muy difícil. La muy difícil es cambiar tus hábitos de consumo. No tiene sentido. Nadie cambia sus hábitos de consumo. Y se levanta a las 3 de la mañana a poner la lavadora porque es absurdo. ¿Vale? Pero hay dos que son relativamente sencillas. Y la primera de ellas es mirar la potencia contratada. ¿Vale? Porque en la tarifa de la luz se pagan por dos conceptos. Se paga por potencia contratada y por energía consumida. Es decir, si yo tengo una potencia contratada en una casa de verano en la playa en la que nunca estoy, aunque yo no esté y mi consumo sea cero, la potencia contratada la voy a pagar igual. ¿Vale? Y de hecho, muchas veces lo que pagamos de potencia contratada es más que lo que pagamos de energía consumida. ¿Vale? Claro. Simplemente por estar enganchados a la red. Porque estás pagando los peajes. ¿Vale? Y aquí, entonces, Manuel, en este caso concreto. Una preguntita rápida. Con respecto a la potencia contratada, ¿qué nos puede hacer? O digamos, ¿cuáles serían las ventajas de tener una potencia contratada mayor? Lo digo más que nada porque en el... Ninguna, pagar más. Simplemente. De hecho, independientemente... era una pregunta que yo te quería hacer a la vista de esta factura que me has puesto aquí. Porque entiendo que esto es una segunda residencia, pero una casa normal. Sí, no... de hecho es una casa que está en... Bueno, es cierto que está en la montaña. ¿Sí? Y por eso te preguntaba, porque me consta que la potencia contratada de esta factura es alta, comparada con altísima, y por eso te quería preguntar si el hecho de que esté en un lugar, digamos, pues esto al final es un pueblo que está muy alejado, está en montaña, si eso, o a nivel de electrodomésticos o a nivel de algo, justifica el hecho de tener una potencia alta o no. ¿O muchas ¿Cuál veces es el motivo de tener una potencia más alta? Probablemente motivos históricos, que la tengas así desde el día que compraste la casa o desde el día que enganchasteis la luz y lo tenéis siempre así porque nunca os habéis preocupado oye, nadie se preocupa del tema de la luz, es muy poca gente, ¿no? Pero en una casa normal, una casa que tenga pues sus luces, su nevera, su lavavajillas, su horno, su vitrocerámica, tal, yo por ejemplo te digo en mi casa yo tengo 4,2. Tú en esa tienes más del doble. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que estás pagando más del doble del término fijo, ¿vale? ¿Cómo ajustamos esto? ¿Cómo saber? Porque, oye, si te la pones muy baja, bueno, pues te pueden saltar el diferencial, porque algún día estés demandando más potencia a la que tienes contratada, te va a saltar el diferencial, te vas a quedar sin electricidad. ¿Cómo saber? Bueno, pues casi todos los contadores de España son ya inteligentes, ¿vale? Y nuestra distribuidora eléctrica, y eso ya depende de la zona donde estés, por ejemplo, si es Asturias será EDP, si es Andalucía será Endesa, si es Cataluña será Endesa, si es Valencia será probablemente Iberdrola, te tiene que dar acceso a tu contador inteligente. Tú tienes derecho a tener acceso a tu contador inteligente, es muy fácil, con una factura de la luz te metes, rellenas unos datos y te dan acceso inmediato a tu contador inteligente. Y tú ahí puedes ver cuál ha sido tu máxima potencia demandada en el último año o año y medio, 2 años. Claro, y tú lo ves.
tú ves si tu máxima potencia demandada han sido 4 kilovatios y tienes contratados 8,8, Claro. pues estás tirando unos cientos de euros al año, ¿eh? Claro, sí, 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 es un poco... Es que precisamente te lo quería preguntar porque creo que has dado muy en el clavo con respecto a que esto es algo que históricamente se tenía contratado en la propia casa y que nunca nos hemos parado a ajustarlo. Entonces, aquí es donde está un poco la relevancia y por eso Bueno, te yo te puedo preguntaba, ¿no? contar el caso de una señora que por Twitter nos mandó una factura para un directo y tenía contratados 13 kilovatios en un piso normal Sí, 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 sí. y lo bajó yo creo que a 5,5 o algo así y Claro, se está ahorrando pues como 300 euros al año. algo más razonable. Correcto. Mm. Y luego, ¿habría algún otro factor? Lo digo también porque como lo vamos a poner en pantalla, y yo Ujú. creo que la persona que está llegando hasta aquí en el vídeo, pues la verdad que está muy interesado y de hecho yo soy el primero porque, mira, ya es una cosa de las que tengo que ponerme esta semana para revisar la potencia. No sé si hay algún otro factor que pudiera ser clave a la hora de poder ahorrarnos unos euros al año. Bueno, primero está el término de potencia, que es decir, o sea, regular la potencia a tu consumo real, Perfecto. ¿vale? Y con eso ya se ahorraría. Y luego ya está, pues, el término de energía. Y ahí ya es, pues, lo que negocies con tu comercializadora, Vale. ¿vale? Ahí ya te buscas un término de energía que sea, pues oye, lo más competitivo posible. Hasta ahora, como te decía, lo más competitivo era estar en PVPC con discriminación horaria, que luego eso ya desapareció en junio, Ujú. ¿vale? Ahora ya todos tenemos discriminación horaria, pero por ejemplo, tú en esta factura que me envías tenías PVPC pero sin discriminación horaria, Vale. ¿vale? No tenías discriminación horaria, estabas pagando el precio de la energía al mismo coste eh, todas las horas del Todas día. las horas del día. ¿Vale? Por ejemplo, si nos fijamos en esta factura, ves que tienes 29 euros de término de potencia, Ujú. Eso es, por potencia contratada. 27. Y de término de energía no llega ni a 19. Hmm. O sea, Eso estás es. pagando más de potencia Que que de que energía de que gastas. energía, sí. ¿Te das cuenta, Sí, sí, verdad? sí, sí, sí. Entonces, analizando esto, fíjate, los peajes de acceso, ¿vale? Que es la parte del recibo de la luz que se utiliza para pagar todos esos costes regulados que yo te decía, la distribución, el transporte, las primas a las renovables, cogeneración y residuos, el déficit de tarifa, los costes extrapeninsulares, todo Ujú. eso se paga con relación a los peajes. El término fijo de potencia que Ujú. ves ahí, que pone importe por peaje de acceso, todo eso va a pagar peajes. Claro. ¿Vale? Pero luego del término de energía, una pequeña parte, no tan pequeña en este caso, también va a pagar peajes. O sea, hay peajes en los dos, en el término de potencia y en el término de energía. Te fijas en tu factura, Ujú. te pone importe por peajes de acceso, 8,85. Exacto. Y luego importe por coste de la energía, 10,24. Eso es lo que cuesta tu energía, 10,24. Ujú. El resto son peajes. El resto Sí, es sí, transporte y distribución casi un y costes 50% por uso. estamos hablando, prácticamente, Sí, que es lo ahora que he vemos el comentado. desglose en más detalle. Luego, ¿qué viene? Luego viene el impuesto de la electricidad, que hasta la semana pasada era el 5,11%. En este caso, 2,49 euros. Esos 2,49 euros se utilizan para financiar a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas se financiaban del recibo de la luz. Ujú. ¿Vale? Luego viene el alquiler del contador, que es más o menos 1 euro al mes, en tu caso 0,80. Ujú. Y luego viene el IVA, que era del 21%, como si la luz fuera un impuesto de lujo. Y además se aplica el IVA sobre el impuesto de electricidad, es decir, se aplica el IVA sobre el impuesto. Dos veces, es decir, el impuesto Correcto. sobre el impuesto. Como todo el mundo sabe, un impuesto debe tener mucho valor añadido, entonces se le aplica el IVA sobre el impuesto. Y esto te da 10 euros de impuestos, ¿vale? Entonces, fíjate, sobre un coste de la energía de 10 euros, con 24 estás pagando 10,93 de impuestos. Sí, sí. ¿Vale? Todo esto ha cambiado con el Real Decreto Ley de la semana pasada, ¿vale? ¿Por qué? Porque el impuesto de la electricidad del 5,11 ha bajado al 0,5, que es el mínimo que le deja Europa. Como sabes, el IVA se bajó del 21 al 10. Ujú. Todo esto de manera transitoria, volverá a subir cuando toda esta circunstancia pues Sí, cuando pase, sea menos ¿no? polémico y ya lo puedan volver Exacto. a Y los colar. peajes de acceso también los ha regulado, se han bajado también, ¿vale? Los cargos. Con lo cual, bueno, pues ahora todo esto deja un poco de tener sentido de manera transitoria, pero, Pero al pero los final, conceptos son estos y siguen ahí, sí, sobre ¿vale? todo, o sea, creo que donde tiene sentido lo que estamos explicando es desde la perspectiva de
todo lo que pagamos al final, cuánto es realmente lo que estamos utilizando de energía, que es un poco lo que explicabas al principio. De que toda Sí, esa se ve factura muy total, bien. claro, Sí, se ve muy bien esto en el quesito de arriba de la sí, factura. lo Ahí lo pondremos ves también. perfecto, Lo ¿no? pondremos Te también. dice 10,01 es la electricidad y la comercialización, 13,42 son impuestos, ¿vale? Y 38,77 son costes regulados, de los cuales 15 Mm, es transporte y distribución. Es decir, esos 15 más los 10 sería lo que realmente costaría la electricidad. 25, sí, pero tú sí. estás pagando 63, 63. Sí, sí. ¿vale? El resto son costes políticos, o bien de política energética, o bien de que el Estado utiliza la factura de la luz como instrumento recaudador. Ujú. La verdad que, Manuel, muy interesante esto. Además, me ayuda porque, bueno, ya es algo que tengo que ajustar Vas a ahorrar dinero, ¿eh? Si esta, bajas la esta potencia. semana. La verdad que muy interesante. Y yo creo que los que estáis viendo esta entrevista, os recomiendo que cojáis la factura y que la tengáis ahí al lado y que vayáis viendo concepto a concepto lo que nos va explicando Manuel. Y como te digo, un poco por ir cerrando estos conceptos importantes y llegando a uno de las últimas temáticas, que son qué medidas realmente se pueden hacer para bajar el recibo de la luz. Porque todo es un poco, o entiendo yo que políticamente queda muy bien decir, bueno, es que en Europa estamos todos igual, etcétera, pero nadie se quiere bajar del burro en el sentido de todos esos 40 y pico euros o 30 y pico euros que te estoy metiendo en la factura, yo de ahí como si no los estuviera viendo. Es decir, realmente la culpa la tienen las eléctricas, la culpa la tiene el gobierno. ¿Habría otras alternativas desde la perspectiva de, oye, si en vez de fuésemos tan dependientes del gas y tuviésemos energía nuclear, que ha estado muy en entredicho, ¿qué opinión te sugiere de todo esto? Un poco tratando de hacer el mix de toda la situación Bueno, actual. hay medidas en el corto plazo que van un poco en la línea de las que ha tomado la ministra con el Real Decreto Ley que sacó hace unos días. Hay medidas en el medio y largo plazo. Al final, el mix eléctrico que tenemos es un mix decidido por el gobierno. Es decir, por mucho que digamos que el mercado de generación de electricidad es un mercado libre, no lo es. No lo es en absoluto. Uh -huh. Porque al final el gobierno, por política, decide incentivar una serie de tecnologías de generación, en este caso, por ejemplo, las renovables. Y entonces, claro, por supuesto, los inversores van a instalar renovables porque es lo que el gobierno quiere y es lo que el gobierno subvenciona. Claro. Por lo tanto, claro, todos van a instalar eso, ¿no? Por otra parte, el gobierno hace la política energética. El gobierno ha hecho un plan nacional integrado de energía y clima donde se establece el mix eléctrico de España para los próximos años y el gobierno ha establecido que el futuro es renovables y gas. Y desaparecerá el carbón y desaparecerán las nucleares. Por tanto, es el gobierno el que decide que vamos a tener un futuro basado en el gas. Uh -huh. Bueno, tener un futuro basado en el gas pues nos expone a episodios como este que estamos viviendo. Cuando hay una alta volatilidad de gas en el mercado, cuando se den circunstancias como ahora, una alta demanda de China, una sequía en Brasil que también ha demandado mucho gas, los almacenes de gas de Europa, de Estados Unidos, en mínimos históricos, están todo el mundo intentando aprovisionar gas, China demandando cada vez más gas y estamos en verano, todavía no ha hecho frío, cuando empiece a hacer frío verás en qué precio se va a poner el gas, ¿no? Nuestro contrato de suministro de gas con Argelia, el de España, que caduca ahora en otoño, veremos en qué condiciones se renueva. En fin, la geopolítica de los recursos naturales es compleja. Entonces, cuanto menos dependa uno de los recursos naturales, menos impacto va a tener en la economía. Porque aquí, Manuel, Sí. ¿qué opinión te sugiere a ti la nuclear y qué opinión te sugiere a ti las renovables? Es decir, ¿es la nuclear tan mala como para decir, ostras, tenemos aquí un riesgo de... porque yo insisto, yo lo veo desde la perspectiva de que nuclear es algo súper inseguro y renovables es algo que todos vamos por ahí cantando y somos felices. Es un poco lo que nos llega, un poco lo que se intenta vender desde la perspectiva de con la energía eólica pues vamos a ser más verdes, vamos a ser más tal, vamos a ser más cual, todo va a ir bien, y con la nuclear es como todo lo contrario, todo va a ir mal, todo es peligroso, todo... Desde la perspectiva de un profesional, ¿qué opinión tienes realmente con respecto a nuclear y renovables? Yo creo que si queremos
solucionar los problemas a medio y largo plazo, yo creo que debemos abrir espacios de concordia dialéctica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y yo creo que tenemos que analizar las cosas honestamente, ¿no? Yo creo que las renovables pues son una tecnología que la verdad es que han pagado el precio, y yo he sido muy crítico, no con las renovables en sí, pero sí con su mecanismo de financiación, porque en España nos hemos gastado decenas y decenas de miles de millones de euros en primas a unas tecnologías que claramente no eran maduras suficientemente en el momento en el que se decidieron instalar, pero eso ya pasó. Es decir, ahora estamos en el año 2021, las tecnologías renovables son unas tecnologías que son muy competitivas en el mercado, son unas tecnologías que desde luego van a ser el futuro del mix de generación eléctrica, pero debemos decir y debemos tener todos muy presente que son unas energías que son variables y son unas energías que dependen de factores climáticos. Por tanto, son unas energías en las cuales no podemos basar a día de hoy, con las tecnologías existentes hoy, nuestro mix eléctrico. Claro. Porque las renovables necesitan una energía de respaldo cuando no haya viento y cuando no haya sol. Y ese respaldo puede ser cualquier otra tecnología. Pero si tú no tienes centrales nucleares, la tecnología de respaldo va a ser el gas. ¿Vale? En España tenemos la suerte de tener 7 gigavatios instalados de centrales nucleares. Nosotros tenemos energía nuclear desde hace más de 40 años. Hemos operado nuestras centrales nucleares siempre de manera modélica. Algunas de ellas son referencia internacional por factores de operación y por excelencia en sus resultados. Y la energía nuclear, si me permites el símil, le pasa un poco como a los aviones. Todo el mundo cree que son muy peligrosos, pero en realidad es la energía más segura que hay. ¿Vale? Llevamos operando, hay 440 y pico centrales nucleares en el mundo que llevan operando decenas de años, tenemos miles de años de experiencia operando reactores nucleares, y ha habido 2 accidentes, 3 si contamos TMI, 2 de ellos con ninguna víctima mortal y uno, pues Chernobyl, que poco podemos achacar a la energía nuclear y más al régimen soviético en sí, ¿no? Por tanto, es la energía más segura que existe. Esos están los datos ahí para mirarlo. Y es una energía que en España es la fuente mayoritaria de electricidad. Año tras año es la que más energía produce. Simplemente por una razón. Fíjate, las energías renovables te decía que tienen el problema de la variabilidad. Tú date cuenta que la energía eólica en España funciona aproximadamente, fíjate, estoy mirando los datos, el año pasado la media funcionó 2000 horas. ¿Vale? Un año tiene 8.760. La solar funcionó 1.300 horas de las 8.760. La nuclear funcionó 8.000, 7.800 y pico. Entonces, claro, cuando tú tienes una electricidad que opera en base, que es competitiva, es barata, puede competir en el mercado sin necesidad de ayudas, no emite CO2, opera las 24 horas del día, 7 días a la semana, da igual que sea de día, de noche, que haya viento, que no haya viento, que haya sol, que no haya sol, pues prescindir de ella por motivos ideológicos, pues es un error. Claro. Es un error primero porque si en este episodio de altos precios de la electricidad no hubiéramos tenido energía nuclear, hubiéramos utilizado más gas y la electricidad hubiera sido todavía más cara. Claro. Y esto se ve claramente en Francia, como con una penetración mucho más alta de energía nuclear, sus precios han sido muy altos porque al final el mercado es marginalista y el precio lo marca el gas, pero su penetración de gas es mucho menor y lo han notado en los precios, claramente. Claro. Pues Manuel, yo creo que fantásticamente bien explicado. La verdad que es interesante y ya te digo, yo tuve la suerte de pasar hace poco también por la central de Cofrentes aquí en Valencia y bueno, la verdad que también es espectacular. Obviamente está restringido, no te puedes acercar, pero bueno, que me llamó la atención y fue un poco pues este run run que tenía con respecto a la preparación de este vídeo y de esa entrevista. Yo creo que hemos tocado todos los puntos, me ha parecido una charla excepcional. Como digo, te he comentado antes, muchísimas gracias por habernos aportado, por habernos abierto un poco los ojos y haberte mojado, porque también hay que decirlo, te has mojado en los temas importantes y eso se agradece de verdad, sobre todo cuando viene alguien pues a dar su opinión, pues es al final donde creemos que se aporta. Entonces, bueno, aquí Manuel, insisto, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas las explicaciones.
No sé si quieres comentar algo. Como he indicado antes, vamos a poner todos los enlaces a tus redes sociales, a tu canal de YouTube, donde me consta que haces muchos directos hablando de, bueno, al final divulgación relacionada con el sector energético y que, bueno, para todas las personas que queráis ampliar información, pues ahí lo vais a tener y bueno, pues por mi parte ha sido un lujazo tenerte en el día de hoy. Nada, simplemente agradecerte, oye, que me hayas invitado, espero que haya sido de utilidad y la gente entienda lo que hemos explicado y si no, oye, ahí estamos en las redes para que nos pregunten lo que quieran. Perfecto, bueno, agradecerte también, Manuel, que probablemente en los próximos meses pues tendré un piquito menos de factura de luz de esta segunda residencia. Seguro. Y así que, bueno, yo creo que vídeo redondo porque nos llevamos ahorro y nos llevamos conocimiento. Así que nada, con esto lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, pues bueno, pasaros por el canal de Manuel, que es fantástico. Bueno, dadle notoriedad a este vídeo, compartidlo, porque a ver si podemos ayudar a mucha más gente también a que se ahorre un poquito en la luz. Y bueno, por nuestra parte esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.